Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Recibir una sanidad o una liberación no significa garantía de salvación. Así que una persona que ha recibido una bendición de Dios, del Evangelio, necesita que ocupe su casa rápidamente. Ruta 66 está recorriendo el camino más fascinante de la humanidad, los lugares por donde Jesús anduvo y enseñó. Vamos juntos por ellos. Esta es la serie Evangelios, en esta ocasión por el libro de Mateo, examinando hoy los capítulos 11 y 12. Y el tema planteado es política de oposición. Existe mucha gente que va por ahí prometiendo una vida tranquila y mucho relax para el que crea en el Evangelio. Pero nosotros sabemos que las cosas no son exactamente así. Jesús mismo dice que en el mundo tendríamos aflicciones y tribulaciones. ¿No es cierto? La pregunta es, ¿quieres ser un vencedor? Pues descubre cómo Jesús enfrentaba a sus adversarios y vencía la oposición. Como podemos observar hasta aquí, el reino de Dios está llegando, o mejor dicho, en el lenguaje de Mateo, el reino de los cielos ya está presente, y el Mesías anuncia su mensaje y vemos la manifestación del poder de Dios en la tierra. Eso causa incomodidad y provoca una oposición creciente en la implantación de este reino. Y entonces llegamos al capítulo 11, que por cierto es un capítulo que da inicio a un nuevo discurso. En Mateo aparecen 5 discursos y aquí empezamos con la frase que siempre da inicio a los discursos de este Evangelio. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos de Galilea. Debemos tener en mente que la región de Galilea era una región despreciada, que está en el norte de Israel. Y entonces Juan, que aquí se trata de Juan el Bautista, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Vamos a observar aquí que Juan el Bautista ya había verificado que Jesús era el Cristo. Sin embargo, es posible que su relación con el propio Jesús haya sido el motivo de su prisión. Por eso le viene la duda, porque Jesús llega recibiendo oposición. Juan está sufriendo y se sitúa en una situación difícil. ¿Será auténtico este Cristo? A continuación Jesús comprobará que Él es el Mesías esperado y le da un mensaje a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Jesús muestra la manifestación de su poder y confirma para afirmar con claridad que Él es el Mesías esperado. Nadie puede hacer aquello que el poder de Dios hace, como es el caso de resucitar a los muertos. Así que Jesús empieza a tratar de dejar más claro quién era realmente este Juan el Bautista, y Él dice a la multitud quién era ese Juan. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué era él? ¿Era un hombre vestido con ropa fina? No. Entonces Él dice que Juan es aquel sobre quien estaba escrito. Y ahí Jesús hará referencia a lo que aparece en Malaquías 3:1. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, dice el versículo 10 conforme a la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Jesús entonces dice que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Pacto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Así que Jesús confirma, Juan el Bautista cumple la profecía siendo aquel que estaba preparando el camino para el Mesías y Jesús es el Mesías que se estaba esperando. Empieza ahora el momento de la nueva alianza, del nuevo pacto conforme vamos a observar en otros textos del Nuevo Testamento. Y entonces Jesús critica a aquellos que le están haciendo oposición. ¿Por qué? Porque cuando esas personas encontraron a Juan el Bautista, ellos lo trataron con rechazo. Cuando vino Jesús, a diferencia de Juan el Bautista, ellos lo criticaron.
Es decir, hagas lo que hagas, las personas van a criticar. En realidad, por detrás de esa crítica hay una actitud de oposición, de rechazo contra Dios y contra su obra. Vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Así que la incoherencia es parte de la terrible política de oposición al reino de Dios. Pero el reino ya está entre nosotros. Ese reino se presenta con fuerza, mucho poder y muchos milagros. Y Jesús entonces empieza a mostrar que no solamente los hombres religiosos, sino también las pequeñas ciudades de Galilea que lo presenciaron todo, que tuvieron allí el privilegio de ver grandes milagros, también fueron duras de corazón. Así que él dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, conforme leemos en el versículo 21, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. De la misma manera Jesús critica a Capernaum, que no será elevada hasta el cielo, sino hasta el Hades. Si los milagros que ellos vieron en Capernaum se hubieran realizado en Sodoma, Jesús dice que Sodoma habría permanecido hasta hoy. De hecho, habrá menos rigor para Sodoma que para Capernaum. Esto nos muestra la enorme expresividad de los milagros de Jesús, probando quién era Él y revelando el corazón duro de aquellas ciudades. Tal actitud trae juicio sobre aquellos que sin razón prefieren estar en una postura de discriminación y oposición al reino de Dios. Y mientras eso ocurre, Jesús presenta su oración de alabanza y adoración al Padre y dice que está feliz y alaba al Señor de los cielos y de la tierra, porque mientras eso ocurre, esas cosas que son las cosas del reino fueron reveladas a los que son como niños. Y eso fue voluntad del Padre, porque solo es posible conocer al Padre a través del Hijo. Y la grande y extraordinaria invitación de Jesús, que resuena a través de los siglos, llega ahora a tu corazón en lo que Él dice: venid a mí, todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Querido amigo, en medio de tanta oposición hay salvación y descanso para tu alma, y eso está a tu disposición por medio del Señor Jesucristo. Y a medida que crece esa posición, las cosas aquí en el texto se van a poner más complicadas. Jesús está con sus discípulos en el capítulo 12, como vamos a ver. Los discípulos con hambre empiezan a recoger espigas y los fariseos, que eran religiosos radicales de aquel tiempo, empiezan a criticarlos y a decir: oye, que tus discípulos están haciendo aquello que es prohibido hacer el sábado. Jesús entonces hace referencia a lo que aparece en el Antiguo Testamento y dice: escuchad, vosotros nunca leísteis lo que David hizo cuando tuvo hambre con sus compañeros. Él comió los panes consagrados. Los panes consagrados son sagrados. Quedaban junto a los utensilios del tabernáculo, y ellos lo hicieron, comieron. ¿O no habéis leído en la ley, dice el texto en el versículo 5, que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí está uno más grande que el templo. Dios desea misericordia y no sacrificio, citando a Oseas capítulo 6. Si supierais lo que significa misericordia, no habríais condenado a inocentes, pues el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Ahí la cosa se pone complicada porque en esa época los hombres religiosos habían transformado el sábado en un gran peso, una gran carga sobre las personas, y Jesús dice que eso no es lo más importante. Después Jesús fue a la sinagoga y encontró a un hombre que tenía una de las manos paralizada. Él pregunta entonces, sabiendo que le querían acusar, si era permitido sanar en un sábado. Y Jesús apunta a la contradicción de aquellos religiosos radicales, diciendo: escucha, cuando una oveja tuya o cualquier animal se cae en un agujero, ¿no vas tú mismo a recogerlo, aunque sea en el día de reposo? Pues entonces está permitido hacer el bien el sábado.
Jesús sanó a aquel hombre el sábado y los fariseos comenzaron entonces a planificar cómo podrían matar a Jesús. El texto bíblico va más allá, enseñando que a pesar de la oposición, nosotros estamos viendo el cumplimiento del reino, la llegada de la salvación, pues Jesús es presentado en los siguientes textos como el gran siervo escogido de Dios, siervo sufriente, ese mi siervo amado de Isaías capítulo 42. Es este siervo amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Eso confirma que estamos ante el Mesías, el Salvador. Pero la oposición sigue. Jesús ya mostró su poder sanando, pero ¿ahora qué pasa? Jesús sana a un endemoniado, ciego y mudo, y la gente queda atónita. Ante esa manifestación del poder de Dios, los fariseos acusaron a Jesús de hacerlo por el poder de Belcebú. Jesús mostrará cómo eso es absurdo. ¿Cómo puede Belcebú, Satanás, luchar contra Satanás destruyéndose a sí mismo? Eso no es posible. Y por lo tanto, después de tanto rechazarlo, la palabra de Cristo es muy dura. Él dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso os digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, dice Jesús, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Jesús entonces hace referencia a lo que los fariseos habían acabado de cometer, que estaba relacionado con esa blasfemia. Prosiguiendo en la confrontación a esa posición, Jesús sigue adelante y trae más enseñanzas importantes para nuestra comprensión. Interpelado por los fariseos que querían ver un milagro, una señal milagrosa, Jesús los critica. Él dice: escuchad, ¿vosotros queréis milagro después de tantas cosas que vosotros ya visteis? Pues os digo que esta generación no tendrá ningún milagro salvo el milagro como el que tuvo Jonás, que fue el de estar 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Y también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Y Jesús entonces dice que los hombres de Nínive y la reina del sur, una referencia a la reina de Saba, tendrán situación privilegiada en el juicio. Enseñando la necesidad de tener mucho cuidado con esa posición, Jesús entonces empieza a hacer una invitación indirecta para aquellos que están entendiendo la situación. Él dice que un espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares áridos y si no encuentra la casa ocupada vuelve, y la situación del hombre queda peor que antes. Hablando sobre este tema, cuando uno se da cuenta de aquello que Dios está haciendo a través de Cristo, es necesario abrir el corazón inmediatamente. ¿Por qué? Porque ahora estamos ante una nueva realidad del reino, una nueva realidad de vida y de comunión, con un claro énfasis de parte de Jesús cuando dice que todos aquellos que son parte de ese discipulado del reino, que hace la voluntad de Dios, son su madre y sus hermanos, son aquellos que son parte de su propia familia. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, es muy importante, frente a esta política de oposición, tomar la correcta decisión con Cristo en nuestros corazones. La carretera de la vida tiene muchos agujeros, baches y obstáculos, pero con Jesucristo podemos superarlos. Ruta 66, el camino seguro a la vida. ¡Qué reflexión tan interesante! Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Para ti que nos acompañas en nuestro viaje por Mateo capítulos 11 y 12,
ha llegado el momento de las preguntas. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestro podcast en la aplicación RTM 360 y en Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. También esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. Vamos ahora con las preguntas. ¿Cómo entender que el reino de Dios se toma a la fuerza? Es lo que podemos leer en el versículo 12 del capítulo 11. Esta frase nos sorprende de hecho porque el texto dice que el reino de los cielos se toma con esfuerzo y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Vamos a observar que todo lo que se está diciendo aquí está en un contexto de persecución, cuando vemos a Juan el Bautista sufriendo por causa de su relación con Jesús y todo el contexto de intolerancia, de oposición y de persecución en relación a aquellos que están involucrados con el reino de Dios. Así que hay una referencia indirecta aquí a eso. Pero más específicamente vamos a descubrir que el reino de Dios es tomado con esfuerzo por aquellos que se hacen violencia contra sí mismos, que usan de la fuerza contra su propia voluntad. Se dejan perseguir pasando por una situación en la que reciben una especie de fortaleza que les alcanza desde fuera. Al revés de la forma humana, pagana, de tratar de conquistar el poder con el uso de la fuerza sobre los demás, en realidad lo que existe aquí es el uso de la fuerza contra uno mismo. Se trata de negarse a sí mismo para formar parte de ese reino de los cielos. Pues por otra parte, tenemos el gran dilema aquí de los evangelios en el capítulo 12 de Mateo. Si Dios ordenó que se guardara el sábado, ¿por qué Jesús lo quebrantó y se buscó tal debate y tanto conflicto? Ya ves, la cuestión necesita una buena evaluación. En este texto aquí no hay ninguna señal clara, ninguna mención a que Jesús quebrantó el sábado. Lo que vamos a observar, incluso teológicamente, es que el sábado fue una parte de la creación. Jesús, como Señor de la creación, tiene por lo tanto toda la autoridad para hablar y legislar sobre el mismo sábado. Pero lo que vemos aquí es una discusión diferente. En ningún lugar de la Biblia vemos sobre el sábado alguna ley que prohibía sanar en ese día. Así que la actitud de los religiosos hacia Jesús iba mucho más allá del Antiguo Testamento y estaba entrando en realidad en tradiciones desarrolladas por ellos posteriormente. Jesús, en este contexto, no se puede ver quebrantando el sábado directamente. Él muestra la incoherencia de ellos, muestra que él estaba haciendo el bien el sábado y muestra el hecho, por ejemplo, de que un sacerdote que está allí en la sinagoga o en el templo en activo está trabajando el sábado y no está siendo condenado por ello. Jesús introduce entonces la máxima de Oseas, diciendo: Dios quiere misericordia y no sacrificios. Podríamos decir, estáis comprendiendo la cosa de manera equivocada. Jesús no está yendo en contra de Dios ni directamente en contra de la ley, pero está actuando contra la tradición humana en este texto de Mateo 12. Algo que nos asusta es cuando leemos un texto sobre expulsar demonios y conflictos o luchas espirituales, pero en el versículo 31 se habla de una blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa ese pecado que no tiene perdón? Esto es realmente serio, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Alguien que escucha tal afirmación podría asustarse y pensar: ¿y si he dicho alguna tontería? ¿Y si he dicho sin querer alguna cosa contra el Espíritu Santo? ¿Estaré condenado al infierno para siempre a causa de ello? Así que vamos a entender un poco mejor lo que está pasando. Los fariseos, después de ver el milagro de Jesús, dicen que él lo hizo por el poder de Belcebú. Por lo tanto, ellos rechazan la comprobación de que él es el Mesías con sus milagros extraordinarios, hechos por el poder, obviamente, del Espíritu Santo. Por lo tanto, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo de la obra, imposible de falsear, incuestionable, del Espíritu Santo. La impresión que el Nuevo Testamento nos da es que esa resistencia permanente al testimonio del Espíritu Santo sobre quién es Jesús es lo que provoca el endurecimiento del corazón, haciendo que la persona ya no tenga perdón ni salvación.
Así que no se trata sencillamente de una palabra dicha sin pensar. El asunto se tiene que entender a la luz del contexto que encontramos aquí. Conforme al texto del capítulo 12, desde el versículo 43 hasta el 45, ¿es posible entonces que una persona liberada tenga una recaída espiritual quedando presa de los demonios y del diablo? Pues sí, es posible. Debemos entender que una sanidad, una liberación, no significa garantía de salvación. Por lo tanto, una persona que ha recibido una bendición de Dios, del Evangelio, necesita ocupar su casa rápidamente. Hay mucha gente que se ha involucrado con entes demoníacos, con determinadas cosas que no son parte del reino de Dios, y esas personas necesitan entender la seriedad de tales prácticas. Jesús está haciendo milagros y liberando a los oprimidos, y Él dice claramente que ahora es el momento, después de esa limpieza, de llenar el espacio vacío para definitivamente ser bendecido con el reino de Dios. Después de un viaje espectacular como este, atención, porque toca la conclusión. Ahí viene la aplicación para que todos pensemos que podemos apropiarnos de todo lo aprendido. En Ruta 66, hoy hemos explorado juntos los capítulos 11 y 12 de Mateo. Nuestro tema ha sido política de oposición. Has visto que la misión de Jesús trayendo el reino de Dios o el reino de los cielos en el lenguaje de Mateo provoca una oposición creciente que se manifiesta principalmente por parte de los religiosos, pero también por aquellos que ven sus milagros y señales y no abren su corazón a Dios. Quizás te sientas un poco preocupado y puedas pensar, vaya, de verdad quería una vida más tranquila bajo una sombra bebiendo algo fresquito, relajado. ¿Por qué existe toda esa oposición? Al fin y al cabo, ¿no se podría estar más tranquilo? Ya ves, querido oyente, la gran verdad es que nosotros necesariamente vamos a enfrentar oposición. Esa lucha es parte de la vida. Al final lo entenderás en lo más profundo de tu corazón. Recuerda, presta mucha atención. En el anuncio de la salvación no te tienes que preocupar por la oposición. Al fin y al cabo, es parte de la misión. Gracias, Fernando, por la aplicación. A propósito de la mítica Ruta 66, ¿sabías que también ha dado nombre incluso a productos y marcas comerciales como el combustible Phillips 66? Una gasolina creada a finales de los años 20 que recibió ese nombre porque se probó en un tramo de Oklahoma de la Ruta 66. Pero aunque tenemos combustible asegurado para el resto de nuestro viaje por los 66 libros de la Biblia, nuestro programa de hoy termina aquí. Nos quedamos con el deseo de seguir avanzando, pero todavía tenemos mucho que hablar sobre la vida y enseñanza de Jesús. Sintoniza esta emisora y en este mismo horario te esperamos. Síguenos también a través de nuestro podcast en la aplicación RTM 360 y en Facebook con RTM Ruta 66. También esperamos tus sugerencias o tus preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65, marcando el prefijo 34 desde fuera de España. Te acompañó un día más Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el verdadero autor de la vida.